cómo la Revolución cubana lleva la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos. ¿Cómo afecta esto a la Argentina? Comencemos ubicándonos en tiempo y espacio. La Revolución cubana tuvo gran influencia en América Latina. El hecho de que se haya forjado un ejército rebelde, dispuesto a luchar en contra de la dictadura, dejó a los sectores universitarios con los ojos bien abiertos. Ahora ya estamos ubicados en la década de los 60. Tengamos en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, la presión de Estados Unidos sobre Latinoamérica ya era fuerte. A toda costa, Estados Unidos quiso mantener la influencia capitalista y democrática, borrando al fascismo de la lista. Apareció un nuevo enemigo, una nueva amenaza, el comunismo. En un principio, Balbín, el presidente de Cuba, tenía grandes lazos con Estados Unidos. Era un dictador y militar. Cuba le vendía su único producto, la caña de azúcar, y Estados Unidos apenas invertía en infraestructuras en Cuba. Entonces se generó la oposición de la cual hablábamos en un principio, liderada por Fidel Castro, desatándose la revolución. Esta relación se tornó conflictiva. El gobierno revolucionario cubano se volcó hacia el comunismo, agrandando relaciones con la Unión Soviética, llevando a cabo la nacionalización de su economía en la isla. A principios de la década del 60, la tensión entre ambos países llegó al quiebre de relaciones. Este momento, Estados Unidos se preparó para desestabilizar el gobierno cubano, con la colaboración de emigrados cubanos alejados en Norteamérica para derrocar a Castro. En la invasión estadounidense a la isla cubana no participaron soldados norteamericanos. En su lugar participaron los exiliados previamente entrenados en otros países. Esta invasión fue fallida y el triunfo fue de Castro. Un año después, el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear, girando en torno a la relación Estados Unidos-Cuba. Intervinieron en las negociaciones Kennedy y Khrushchev. Se retiraron los misiles soviéticos. Al margen de la intervención de estas dos figuras, Estados Unidos y Cuba se llevaban mal. Mientras tanto, la juventud latinoamericana sigue manifestándose y siendo reprimida por los estados burocráticos autoritarios. Los explicaremos en breve. Por su parte, reaccionó Estados Unidos ante la influencia comunista sobre los países latinos, porque temía a una expansión. Se realizó un pacto económico, la Alianza para el Progreso. Con intervenciones se estipulaba la reforma económica de los gobiernos y la instauración democrática. Cabe mencionar que la realidad latinoamericana resultó ser mucho más compleja que la que imaginaban los norteamericanos. Los resultados no fueron los esperados. El sostén de la democracia no pudo ser, y en la década de los 60, aún así, se manifestaron numerosos golpes de Estado en sectores como este. Llegamos a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, una ideología nacida del enfrentamiento con la Unión Soviética, desarrollada para el control de la región. El papel de los militares latinoamericanos era frenar un incipiente avance comunista. En el pacto militar, que participaban las Fuerzas Armadas, su función dio un giro y tenían el objetivo de defender las fronteras del pensamiento. Llevaron a cabo golpes de Estado y así se trató de prevenir el contagio revolucionario. Los estados burocráticos autoritarios surgieron durante las décadas del 60 y 70, por presión de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Los regímenes surgidos de los golpes militares en Argentina ocurrieron entre 1966 y 1976. Este tipo de Estado se caracterizaban por modernizar la economía e incentivar las inversiones de las grandes empresas transnacionales.
y exigía la disciplina de los sectores populares organizados que recurrían a huelgas y movilizaciones en defensa de sus intereses. Estos estados eran burocráticos, porque la clase política se reemplazó por una tecnocracia, donde reprimieron la participación política de los sectores populares. El principal sector beneficiado era la industria transnacional. Había fracasado el intento de democracia por parte de Estados Unidos. En Argentina, en este periodo, hubieron 2 golpes de Estado, el del 62 y el del 66. El gobierno de Frondizi llegó a su fin con el golpe de Estado realizado por las mismas Fuerzas Armadas que lo presionaron. El sucesor fue Guido, en un ámbito puramente castrense y militar, de enfrentamiento entre colorados y azules. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo la Revolución Cubana lleva la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos? ¿Cómo afecta esto a la Argentina? Llegamos a una conclusión en base a lo visto. La creciente influencia de la Revolución Cubana sobre América Latina iba en contra de los principios estadounidenses, rompiéndose la relación entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos, a través de la doctrina de seguridad nacional, tuvo su propia influencia sobre países latinoamericanos, como Argentina, manifestándose o como golpes de estados en la década de los 60, y como sucesiones lideradas por las Fuerzas Armadas Nacionales. Se puede decir que la consigna fue resuelta. Créditos. Colegio Ortega y Gasset. Historia, 5º año. Integrantes: Camila Castro, Pilar Novillo, Ana Paula Torres, Ludmila Petralanda y profesor Marcelo Pedeta.